Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Firmes en medio de la apostasía. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo está advirtiendo aquí sobre aquellos que causan divisiones y tropiezos dentro de la iglesia con falsas enseñanzas. Vivimos en una época de gran confusión doctrinal, en que muchos se están apartando de la sana doctrina bíblica. Abundan las sectas y los falsos profetas y pastores que con engaños quieren llevar a los creyentes por mal camino. Debemos examinar cuidadosamente toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios y rechazar todo aquello que se desvía de la verdad revelada en las Escrituras. No seamos ingenuos, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar y destruir. Tenemos el deber de investigar y discernir para no ser engañados y descarriados. La apostasía es el abandono o renuncia de la fe cristiana. Proviene del término griego apostasía, que significa deserción, rebelión, abandono. En un contexto bíblico y teológico, se refiere específicamente al acto de repudiar la fe cristiana después de haberla profesado. La apostasía ha existido desde los primeros tiempos de la iglesia. Muchos que alguna vez profesaron la fe se han apartado del evangelio por seguir doctrinas falsas o por el amor al mundo y al pecado. Otros han caído presa de falsos pastores que les ofrecen un evangelio más fácil y complaciente. Hoy día la apostasía sigue manifestándose en muchas formas, tanto en las falsas sectas como en la tibieza y mundanalidad que invade muchas iglesias. Ante esta realidad, debemos aferrarnos a Cristo y su palabra como la roca segura e inamovible. No busquemos emociones pasajeras ni experiencias subjetivas, sino la sólida doctrina bíblica que edifica sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Para mantenernos firmes debemos ocuparnos diligentemente en el estudio de las Escrituras, crecer en el conocimiento sano de la doctrina cristiana y aplicarla con fidelidad a nuestras vidas. No basta con asistir a la iglesia el día que sea, debemos comprometernos a ser discípulos activos de Cristo cada día, poniendo en práctica sus enseñanzas. Esto requiere dedicación, esfuerzo y perseverancia de nuestra parte. Tenemos la responsabilidad de examinar cuidadosamente toda doctrina y práctica a la luz de la Biblia. No aceptemos cualquier enseñanza sin antes verificar que esté fundamentada en la palabra de Dios. Seamos como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para verificar lo que se les enseñaba. Si caemos en la apostasía, estaremos expuestos a graves consecuencias espirituales. Perderemos la comunión con Dios, el gozo de nuestra salvación y la orientación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Quedaremos a merced de la decepción y el engaño del enemigo, siendo esclavos del pecado y sujetos al juicio divino. Apartarnos de la verdad de Cristo significa rechazar el camino de vida eterna que Él nos ofrece. Estaríamos optando por las falsas promesas del mundo y la carne que solo conducen a perdición. Debemos temer las terribles consecuencias de abandonar nuestra fe y volver la espalda al Evangelio de gracia. La palabra de Dios nos advierte claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No nos dejemos seducir cuando oigamos de nuevas revelaciones o de doctrinas que prometen éxito y prosperidad mundana. Cristo debe ser el centro, no experiencias místicas ni emociones pasajeras. Tampoco debemos seguir a predicadores carismáticos que atraen multitudes con espectáculos y entretenimiento,
pero no predican el evangelio de su pureza. Examinemos cuidadosamente cualquier doctrina sin importar cuán popular o aceptada sea. Lo que cuenta es la fidelidad a las Escrituras. Tengamos cuidado también con las falsas filosofías y teorías del mundo que niegan la fe cristiana. Permanezcamos firmes en la revelación bíblica que nos muestra el único camino de salvación en Cristo. Debemos tener mucho cuidado de no caer en las astutas trampas que el diablo tiende para hacernos apostatar. Él es experto en disfrazar el error con apariencias de verdad para engañarnos. Puede usar falsos pastores, maestros apóstatas, doctrinas seductoras, razonamientos filosóficos y aún nuestros propios deseos pecaminosos para apartarnos de Cristo. Estemos alerta y rechacemos todo argumento y enseñanza que se exalte contra el conocimiento de Dios que tenemos en Cristo. No dialoguemos con doctrinas de demonios ni juguemos con fuego espiritual, apartándonos de la sana doctrina. Resistamos firmes en la fe, sin dar lugar al diablo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros para no ser engañados por el error y la apostasía. Como cristianos sinceros, debemos mantenernos firmes en las enseñanzas de Cristo, tal como las encontramos en el Nuevo Testamento. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina ni por las modas y corrientes religiosas de la época. Examinemos cuidadosamente toda doctrina a la luz de la Biblia. Asistamos a iglesias donde se predique la palabra de Dios con fidelidad y se honre el nombre de Cristo. Dediquemos tiempo cada día al estudio devocional de la Biblia y a la oración. Vivamos en santidad dando fruto de arrepentimiento. Compartamos el Evangelio con los perdidos y hagamos discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Como iglesia, no podemos adaptar nuestro mensaje bíblico para agradar a la cultura contemporánea. Debemos predicar todo el consejo de Dios con valentía y compasión, llamando al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Nuestras enseñanzas y prácticas deben estar fundamentadas solo en la Biblia, sin mezclar falsas filosofías ni ideas mundanas. Todo lo que hagamos en la iglesia debe apuntar a glorificar a Dios y a ser discípulos de Cristo. Jesús nos dice claramente que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Seguir a Jesús significa creer su palabra y obedecer sus enseñanzas tal como están reveladas en la Biblia. Cualquier doctrina que niegue la singularidad y la divinidad de Cristo es falsa y debe ser rechazada. Jesús advirtió sobre los falsos profetas y pastores que vendrían para engañar a muchos, pero nos exhorta a permanecer en Él y en sus palabras para ser verdaderamente sus discípulos. Nos llama a velar y orar para no caer en tentación y perseverar hasta el fin. Debemos seguir exclusivamente a Jesucristo sin permitir que ninguna voz falsa nos desvíe de Él, quien es el buen pastor. Él prometió estar con nosotros siempre y nos envía su Espíritu Santo de verdad para guiarnos a toda la verdad y capacitarnos para discernir el error. Mantengámonos cerca de Cristo confiando solo en su gracia y su palabra de vida eterna. En nuestros días abundan las voces que buscan apartarnos de Cristo y su palabra. Hay gran confusión en torno a la verdad bíblica y la iglesia enfrenta el ataque de la apostasía. Muchos rechazan la enseñanza bíblica sobre temas como la familia, el matrimonio, la sexualidad, el origen de la vida, etc. y buscan acomodar el cristianismo a las tendencias mundanas. Ante esto debemos afirmar sin vacilar las verdades eternas de las Escrituras, sin importar cuán impopulares sean en la cultura actual. Prediquemos a Cristo, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad, centrando nuestra fe en la persona de Jesucristo y el Evangelio de gracia. No nos dejemos intimidar por la creciente oposición. Mantengamos nuestra confianza en la palabra de Dios y su poder transformador. Queridos hermanos, les insto en amor a que se mantengan firmes en la fe. No se dejen mover de la esperanza del Evangelio, ni se aparten de Cristo, quien los llamó por su gracia.
fortalezcan sus corazones con la sana doctrina de las Escrituras y rechacen todo lo que se exalte contra el conocimiento de Dios. Vivan como verdaderos discípulos de Cristo cada día, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Perseveren en medio de la creciente apostasía, resistiendo con fortaleza las doctrinas engañosas del mundo. Manténgase fieles a la verdad bíblica sin importar el costo ni la oposición. Disfruten las riquezas incomparables de conocer y servir a Cristo. Él es nuestro galardón supremo. No lo cambien por los placeres pasajeros del pecado. Proclamen las buenas nuevas de salvación en Cristo a un mundo perdido y moribundo sin Él. Es tiempo de clamar a Dios por una genuina restauración y avivamiento en nuestras iglesias. Necesitamos un nuevo derramamiento de su Espíritu Santo para revitalizarnos en medio de tanta apostasía. ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? ¿Dónde está el celo ardiente por su casa y su gloria? Quebrántense nuestros corazones y volvamos al Señor. Clamemos por misericordia y podremos decir con fe: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en medio de los pueblos. Dios responde al arrepentimiento y la oración humilde y ferviente. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de todo lo que ofende al Señor, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestro pecado y restaurará nuestras iglesias. Volveremos a ver su gloria y presencia poderosa obrando en medio nuestro. Fluirán ríos de agua viva para bendición de muchos. Habrá sanidad, libertad, conversión de pecadores y crecimiento sólido de la iglesia. Amigo, Jesucristo te llama hoy con amor a formar parte de su rebaño. Él es el buen pastor que dio su vida para salvarte de la perdición. No sigas vagando sin rumbo, expuesto al engaño y al peligro. Ven a Cristo y hallarás perdón, nueva vida y el camino al cielo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oye hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Deja atrás el pecado y la apostasía y síguelo con gozo en el camino de salvación. Ven tal como eres para ser transformado por su infinito amor y gracia. Pregúntate: ¿he estado firme en mi fe en Cristo o he permitido que las voces del mundo y el enemigo siembren dudas y confusión en mi mente? Oremos. Padre Celestial, reconozco que muchas veces he sido débil en la fe y he permitido que voces confusas nublen mi entendimiento de la verdad. Perdóname por mi tibieza espiritual y por no haber aprovechado diligentemente cada día para crecer en el conocimiento de tu palabra. Dame un nuevo celo por tu verdad y gracia para ser valiente al proclamar el mensaje de Cristo en medio de tanta apostasía. Que tu Santo Espíritu avive mi fe y me ayude a mantenerme firme en ti hasta el día en que contemple tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.